Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los estudios descriptivos, estudios transversales, y les estaba diciendo prácticamente que estos tipos de estudios son como una foto, ¿cierto? Y nos imaginamos que estamos en el aula, calculamos una prevalencia, calculamos una frecuencia, describimos características y con eso terminamos. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos evaluar, por ejemplo, si el género, el sexo masculino está asociado a menor notas o está asociado a mayor notas? ¿O qué pasa si queremos asociar, por ejemplo, la ansiedad está asociada de repente con bajo rendimiento académico? ¿O qué pasa si queremos asociar de repente la depresión con con déficit de atención en los estudiantes de medicina? Entonces, en ese caso necesitamos pasar al siguiente nivel, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y en esto sí prestando bastante atención porque esto es lo que viene bastante en el examen. No se olviden que la próxima semana tenemos el examen. ¿Les han comunicado algo sobre la semana de exámenes? Tengo entendido que es un solo día y que por lo general no va a ser el lunes, sino va a ser en este caso el miércoles a una sola hora para todos los turnos. ¿Les han comunicado eso también, cierto? ¿Saben eso? No, doctor. No, no, doctor. A ver, les comento. El examen teórico, que es la próxima semana, va a ser para todas las sedes a un solo horario. Ya, a ver, les comparto. Doctor, ¿y cómo se haría con el cruce de horario de otros turnos o En, del en grupo? e- en este caso, el problema es que como el horario está estipulado por vicerrectorado, no hay forma de que puedan faltar a ese examen. Les cuento, el examen está programado a ver, está programado para las 5:05 hasta las 6:35. Entonces, ¿qué implica? De que, por ejemplo, me imagino que por ese motivo lo ponen en la tarde. Si tienen este hospital en la mañana, no se afectan, pero si tienen clase, tendrían que comunicarle a su profesor que es la semana de exámenes, porque la semana 8 es la semana de exámenes de todos los cursos, y que el examen de tesis ha sido programado en simultáneo para todas las sedes. Ya, sí, porque les comento principalmente que este ciclo van a ser todos los cursos van a dar examen a la misma hora, ¿ya? Entonces, por si acaso, para que vayan avisando, déjenme que vean un mensaje. Doctor, ¿será el mismo lunes? No, no, por eso les estoy diciendo. El examen es el día miércoles a las 5 de la tarde. Y si se cruza, por ejemplo, con el curso de intercultural, que también es a las 5 de la tarde y también es semana 8 examen parcial. Y el examen de intercultural debe estar programado en otro día. O sea, es imposible que hayan programado eh, los dos exámenes al mismo día, porque la programación de exámenes ya viene de vicerrectorado. En ese caso, tienen que preguntarle a su docente en qué momento va a ser el examen, porque me imagino que el examen de interculturalidad también tiene que estar programado dentro de lo que ha mandado vicerrectorado. Yo les estoy comunicando lo que a mí me ha llegado. A mí me llegó la programación, y la programación menciona principalmente que el examen sea en una sola fecha, y nos ponen ya la fecha, nos ponen la hora. E incluso ustedes saben que nosotros solíamos tomar el examen en 45 minutos. Esta vez el examen es en 1 hora y media. Eso implica que la cantidad de preguntas aumenta. Ya, una de las cosas que les tengo que mencionar del examen, que les voy adelantando por si acaso, para que después digan que no se les dijo, es que el examen viene, casi todo para marcar, por no decir todo para marcar. Este, el tema con el examen es que no pueden regresar. O sea, es pregunta por pregunta. Ustedes traten de dar el examen, tienen que dar el examen desde una computadora, conexión a internet estable. Por favor, no se puede dar
hacia atrás. Ya no se puede regresar en la pregunta. Pregunta que avanzan, preguntan que ustedes marcan y siguen, ¿ya? Entonces, por lo general van a haber 30 preguntas. Tienen prácticamente como más de 2 minutos por pregunta. Este, es en todo lo que hemos desarrollado y todo lo que les he dicho durante las clases. eh, Solamente les aparece una pregunta por pantalla, o sea, tienen que darle siguiente para que recién puedan continuar. Y no se olviden de tener mucho cuidado en no cerrar el examen. Repito, no cerrar el examen, porque si ustedes cierran el examen se cierra automáticamente y ya no tienen más chances. ¿Ok? Ya. Si en caso ustedes creen que no les faltó tiempo, el examen automáticamente se envía. Esas son las cosas principalmente de tesis 1. Igual se las voy a escribir en el momento del examen para que ustedes tengan las indicaciones de cómo es el examen. ¿Ya? Doctor, y una consulta. ¿El día lunes entonces de la próxima semana habrá para clases normales con usted o es que se Tenemos postergará? lo que hacemos habitualmente es un pequeño repaso. Por Ah, ya. ejemplo, No, lo les digo por comento, si de repente ese día lunes nos plantean que ese día lunes sea el examen de repente de los otros cursos. Por eso preguntaba. claro, si es que hay examen de algún otro curso en ese día, me avisan, ¿no? Pero por lo general hacemos un pequeño repaso. Y como ya tenemos en la fecha del examen ya programada, entonces no pasa nada. ¿Ok? Ok, listo chicos. A ver, vamos a empezar entonces. No se olviden que el examen entra hasta esta clase, que es la de diseños. Y acá en esta parte de diseños, para recordarles que ya habíamos visto la semana pasada diseños descriptivos, pero esta semana vamos a hablar un poco más de diseños analíticos. Ahora, lo que quiero que recuerden es que no son los únicos diseños que hay, ¿ya? Como les he dicho, hay infinidad de diseños, pero los más comunes y los que más les van a servir a ustedes son los estudios observacionales y los estudios analíticos, ¿ya? Porque en base a eso van a hacer su tesis de pregrado o se van a titular como médicos. Ok, entonces, principalmente, ¿cómo definimos qué es un estudio analítico? Que tiene dos poblaciones desde el inicio del estudio. Ojo, dos poblaciones desde el inicio del estudio. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, yo quiero evaluar la asociación entre la ansiedad y el rendimiento académico en estudiantes de medicina, ¿cuántas poblaciones tengo? A ver, Una chicos, sola, doctor, los una estudiantes de sola. medicina. Así es, una sola. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un estudio analítico de esto? Yo demuestro que sí existe asociación entre la ansiedad y el rendimiento académico. Entonces, voy a hacer un estudio analítico. Voy a comparar alumnos con ansiedad y alumnos sin ansiedad y voy a evaluar su rendimiento académico en el siguiente ciclo. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Sigue siendo sigue siendo transversal analítico o pasa a ser analítico? No, doctor, ya pasa a ser analítico porque... no. No, sí pasa a ser analítico, doctor, porque estoy estudiando a dos grupos, ¿no? Con ansiedad y sin ansiedad. Ya, entonces la principal característica que ustedes tienen que buscar al momento que van a resolver preguntas sobre esto, porque al igual que este ejercicio, el examen les va a venir así. Les voy a poner preguntas, un título y o un enunciado y ustedes me van a decir qué tipo de estudio es. Entonces se dan cuenta que es un estudio analítico principalmente porque tiene dos poblaciones. Desde el inicio se marcan dos poblaciones. Ya, ¿y para qué sirven los estudios analíticos? Principalmente para determinar el riesgo. ¿Ya? O factores de riesgo o factores relacionados, y ya no usamos la palabra asociación, sino usamos la palabra relación por lo general, ¿ya? Entonces, como les dije, este cuadro ya fue de la semana pasada. Si es que existe alguna intervención, vamos a estudios experimentales y acá tenemos principalmente los ensayos clínicos con todos sus tipos. Y si es que no hay ninguna intervención, que es el 100% de sus trabajos, vamos a tener estudios observacionales, pero si es que es una sola población, son estudios descriptivos.
Si es que es una población con factores asociados, es transversal analítico que va en medio. Y si es que existe comparación de dos grupos, esto es analítico. ¿Ya? Ahora vamos a describir cuándo es un caso y controles y cuándo es un estudio de cohortes. Entonces, los estudios de cohortes vamos desde el pasado hacia el futuro o vamos desde el presente hacia el futuro. ¿Ya? Tiene esas dos opciones. Vamos desde el pasado hacia el futuro o vamos desde el presente hacia el futuro. Mejor dicho, podemos tener dos tipos, retrospectivos y prospectivos. Mientras que, esta es norma, ojo, los casos y controles, todos son sobre el pasado. O sea, todos son retrospectivos. No existe un casos y controles que sea prospectivo. Ojo, se pregunta de examen también. ¿Ya? Entonces, porque en los estudios de cohortes, esto nace de una palabra que significa, no sé si ustedes recuerdan que en la guerra, antiguamente los soldados iban como en líneas, ¿no? Y avanzaban en líneas y algunos iban falleciendo, algunos iban muriendo o heridos en batalla o fallecidos en batalla. Y luego se llegaba un registro de qué había pasado con ese batallón, ¿no? Que había ido hacia la guerra. Entonces, a partir de eso nace este tipo de estudio, este tipo de palabra que significa prácticamente lo mismo. Nosotros empezamos de una población con un factor y otra población sin el factor y evaluamos un resultado. Por ejemplo, lo típico es pacientes que fuman y pacientes que no fuman y qué porcentaje de los pacientes que fuman desarrollan cáncer de pulmón y qué porcentaje de los pacientes que no fuman desarrollan cáncer de pulmón. Mejor dicho, cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en los pacientes que fuman y la incidencia en los que no fuman. ¿Y cuál es la medida por excelencia o el que nos va a ayudar a calcular este tipo de estudios? Son el riesgo relativo, ¿ya? Mediante el riesgo relativo nosotros vamos a determinar la magnitud del efecto. Mejor dicho, ¿qué tanto afecta el tabaco para producir cáncer de pulmón? ¿Cómo lo vamos a medir? Mediante riesgo relativo. Ya esa es la medida de asociación. Mientras que para casos y controles es al revés. Partimos desde los enfermos, pacientes enfermos, o sea, pacientes con cáncer de pulmón y pacientes sin cáncer de pulmón, y evaluamos en el pasado, en su memoria, quiénes fumaban y quiénes no fumaban en cada uno de los grupos. Entonces, como se dan cuenta, acá partimos desde la causa y vamos en las cohortes, partimos desde la causa y vamos al evento, ¿no? La causa y vamos al efecto, mientras que en los casos y controles vamos desde el efecto hacia la causa, ¿ya? La medida de asociación por lo general de estos estudios, este, eh, la medida de asociación en este estudio es principalmente el estudio de el OR, ¿ya? Que es el odds ratio o razón de nomios. Que eso lo vimos la semana pasada, era como multiplicar en cruz, ustedes recuerdan. Entonces, una de las características principales del estudio de cohorte, como les dije, es un estudio de seguimiento, ¿ya? Donde nosotros, por ejemplo, evaluamos una población desde el inicio con el factor y otra población de inicio sin el factor. Y evaluamos en el tiempo cuántos desarrollan la enfermedad y cuántos no desarrollan la enfermedad. ¿Ok? Entonces, este, pregunta, oh, alguien entró cuando entra se cuelga, sorry. A ver, ya. Este, pregunta también de examen es, ¿qué tipo, ¿qué tipo de medida me permite calcular los estudios de cohorte? Nuevamente, ¿prevalencia o incidencia? A ver, chicos, estudios de cohorte, ¿qué me permiten calcular? ¿Incidencia o prevalencia? Incidencia. Ya, incidencia. ¿Y por qué incidencia? Porque la incidencia tiene como denominador el tiempo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que yo evalúo en el tiempo cuántos desarrollan la enfermedad, que esa es la definición pues, de un estudio de cohorte, ¿ya? Entonces, el cohorte siempre tiene como en común la evaluación en el tiempo, ¿ya?
Vamos a pasar esto. Y su medida por lo general es la división o el ratio de las incidencias. ¿Qué es el riesgo relativo? Es la incidencia de desarrollar la enfermedad fumando entre la incidencia de desarrollar la enfermedad sin fumar. Es el cociente de incidencia. Incidencia de expuestos entre incidencia de no expuestos. Les va a venir un ejercicio también para que ustedes calculen la incidencia. Y brevemente yo les puedo decir, si tengo 100 personas que fuman, y de esas 100 personas, 10 desarrollan cáncer y tengo 100 personas que no fuman y de ellas una desarrolla cáncer, ¿cuánto es el riesgo relativo de fumar para desarrollar cáncer? ¿Qué tanto me afecta ¿Sería 10 entre 1, 10 doctor? entre 1? Así es. Eso es una pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? Que el riesgo relativo de fumar es 10 veces mayor, o sea, fumar tiene 10 veces mayor posibilidad de desarrollar cáncer. Así es. Esa es la forma de cómo se interpreta, ¿ya? Que el fumar me aumenta en 10 veces el riesgo de tener cáncer de pulmón. Entonces, esa es prácticamente como la conclusión del estudio. ¿Cómo lo calculé? Con esta medida, que se llama riesgo relativo. Para eso sirven los estudios de cohorte. Ya, ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Que este es el estudio con mayor validez de los estudios analíticos. Esto ya les dije, nos permite calcular la incidencia, pero el problema es que son estudios costosos y de largo seguimiento, ¿ya? Y son poco difíciles para enfermedades raras, porque se imaginan cómo consigo un grupo adecuado o una muestra adecuada si mi muestra es rara. O sea, si estos pacientes son raros. Por ejemplo, si yo quiero evaluar enfermedad de Duchenne, hacer un estudio de corte en pacientes con enfermedad de Duchenne y sin enfermedad de Duchenne, probablemente llegue solamente a 3 o 4 pacientes, no termine de completar la muestra, ¿cierto? Entonces, estos tipos de estudios no me sirven para enfermedades raras. Por lo general también son costosos y la ventaja es que tienen baja probabilidad de sesgo, ¿cierto? Porque yo selecciono a los pacientes ya no al azar, como ustedes hacían en el estudio descriptivo, sino simplemente estoy alocando pacientes con el factor de riesgo y sin el factor de riesgo. Entonces, de esa forma, disminuye este tipo de sesgo que es propio de los estudios retrospectivos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un estudio de cortes, ¿ya? Entonces, y ustedes le van a poner siempre, es un estudio de corte prospectivo o retrospectivo. Acá nos está diciendo que es un estudio de corte prospectivo, ¿qué quiere decir? Que hubieron dos grupos, ¿cierto? Entonces, acá nos dice cuántos pacientes se incluyeron, ¿ya? Y por lo general acá también les van a mencionar la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. Y finalmente les van a decir cuánto es el riesgo relativo, 0.5. ¿Qué significa? Que cumplir con la profilaxis, ¿cómo se interpreta este 0.5? Ahí me ponen en el estudio 0.5. ¿Qué significa ese 0.5? Mm. Que hay un 0.5% de posibilidad de hacer alguna infección si es que no se toma el antibiótico, si es que no se hace la profilaxis. Acá se interpreta al revés. Cuando es, a ver, ustedes tienen que entender, a ver, les voy a escribir esto para que se les quede grabado. El riesgo relativo de uno es el neutral, ¿cierto? Uno significa que no es ni factor de riesgo, ni porque la incidencia es uno entre uno, ¿cierto? Y uno entre uno, ¿qué significa? Que no es ni factor de riesgo, ni factor protector. Cuando tenemos más de uno, esto se convierte en factor de riesgo, que significa que aumenta el riesgo de que se produzca el evento. Pero cuando es menor de uno hacia cero, significa que es un factor protector. ¿Y cómo se entiende el factor protector? Que el tener ese factor me reduce la probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, por ejemplo, si yo cumplo con el tratamiento antibiótico, tengo un riesgo relativo de 0.5, que significa que me reduce en 50% las probabilidades de
tener una infección, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa un riesgo relativo de 0,5. Pero la siguiente pregunta es, ¿este riesgo relativo es estadísticamente significativo? O sea, ¿es cierto o no es cierto? Acá viene una trampa porque me están diciendo que la P es mayor de 0,05. ¿Qué significa que la probabilidad de error es mayor al 5%? Y como les dije alguna vez, en medicina trabajamos con el límite de 5%. ¿Qué significa? Que este riesgo relativo no es correcto o es probablemente debido al azar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de error es muy alta. Entonces, ¿qué significa? Que no es estadísticamente significativo. Entonces, por lo general les van a poner, no existe relación. A pesar de que ustedes me digan, doctor, pero acá dice 0,5, es un factor protector. No lo es porque tiene una P elevada. O sea que la probabilidad que este resultado sea cierto está afectada por la probabilidad de error, que es mayor al 5%. Y por otro lado, ustedes ven este 95% CI. ¿Qué significa este 95% CI? Intervalo de confianza. El intervalo de confianza quiere decir que si yo repito varias veces el estudio, ¿cuál es la probabilidad de que el estudio vuelva a dar el mismo resultado? Entonces, si me dicen que fue 0,5 y yo lo repito 100 veces, significa que 95% de las veces va a caer entre 0,1 hasta 1,9. ¿Y qué significa esto? Que algunas veces va a ser factor protector y otras veces va a ser un factor de riesgo. Entonces, por lo tanto, esto no es válido. ¿Qué significa? Que no es significativo porque en algunas veces, cuando yo repita el estudio, va a ser un factor protector y otras veces, cuando yo repite el análisis, va a ser un factor de riesgo. Entonces, eso no es posible. Si es un factor de riesgo, su intervalo de confianza siempre tiene que ser menor que uno, y si es un factor de protector, siempre tiene que ser menor que uno, y si es un factor de riesgo, siempre tiene que ser mayor de uno. ¿Ok? Esa es la forma como trabajamos en... Ya, doctor, pero entonces, en ese caso, disculpe, para que me quede claro, ya ese intervalo de confianza al 95% indica que es de 0,1 a 1,9. Entonces, Ujú, estadísticamente no es tan confiable, ¿no? Porque se está yendo a extremos muy claro, porque distantes. así es. Entonces, ¿qué significa? Este estudio, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de que se trató de evaluar que el cumplir un tratamiento antibiótico, o sea, cumplir los 7 días de tratamiento antibiótico sea un factor protector. Pero finalmente se concluyó que a pesar de que el riesgo relativo es de 0,5, o sea, que debería dar una protección del 50%, este 50% de protección es secundaria al azar, o sea que en realidad no existe. Entonces, ¿por qué? Porque algunas veces va a un extremo de ser factor protector y otras veces va al extremo de ser un factor de riesgo. ¿Sí? ¿Sí me han entendido? Claro, entonces, en CI nos van a indicar siempre, pues, ¿no? O sea, tendrían que siempre colocar el Siempre intervalo les de van a dar, confianza. siempre les van a dar el intervalo de confianza para todo. Es más, cuando ustedes no lean o no encuentren intervalo de confianza en un estudio, tienen que dudar del estudio, porque significa que hay algo escondido en ese riesgo relativo. Siempre que hablamos en medicina, tenemos que decir cuál es nuestro intervalo de confianza. Mejor dicho, nuestro resultado entre qué valores está y cuál es la probabilidad de cometer un error con este resultado. ¿Ya? Siempre les tienen que dar. Ok. Ok, doctor. Entonces, para un buen estudio tendría que poner un intervalo de confianza, por ejemplo, entre 0,1 y 0,8, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí nos indicaría que tendría factor protector. Sí, siempre les van a tener que dar, por ejemplo, si es un factor protector en menor a uno y el valor que les están dando, obviamente. Porque ¿qué pasa si me dicen, el consumir ivermectina es un factor protector para evitar el COVID? Ya, pero ¿cuánto es su factor protector? ¿Cuánto es su riesgo relativo? 0,8. Para empezar, ¿qué significa este 0,8 de la ivermectina? Si me dicen que el riesgo relativo de la ivermectina es 0,8, ¿qué significa? Que hay un 80%, no reduce un No, es al revés. 80%. Acá se resta, sí, sí, acuérdense que se resta siempre con la unidad. Entonces yo digo que hay una reducción del riesgo
de 20% de no desarrollar COVID, si es que yo consumo ivermectina, ¿cierto? Hay una reducción del 20%, o sea, una protección del 20%, que para empezar tú dices es bastante pequeña, ¿no? Me reduce un 20% las probabilidades de desarrollar el COVID. Ya, ok. Pero luego cuando me dicen, pero el intervalo de confianza va desde 0.5 hasta 4. ¿Qué significa? Que algunas veces me va a reducir el 50% y otras veces más bien me va a aumentar el riesgo de desarrollar COVID en un 40%, en un 4 veces, o sea, 400%. ¿Ya? Me aumenta el riesgo de desarrollar COVID 4 veces más de lo esperado. Entonces, y el P me va a salir que de repente es igual a 0.4. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de equivocarme con esto es del 40%. Y no es 0.05 como en medicina trabajamos, sino es 40% es el P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este estudio, a pesar de que me ha encontrado que podría ser un factor protector la ivermectina, tiene un intervalo de confianza muy grande y por otro lado tiene una P no significativa. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que los resultados podrían ser explicados por el azar o error. Ok, chicos, vamos a pasar. Creo que me hayan entendido. Sí, doctor, gracias. Y igual en este estudio, por ejemplo, este es un estudio de cáncer colorectal. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que me dicen un estudio multicéntrico, prospectivo, de cohorte, donde reclutan pacientes con cáncer de colon y los distribuyen a diferentes grupos, ¿cierto? Y aunque no está acá, me tienen que mencionar luego más adelante en los resultados cuál sería el riesgo relativo, ¿no? Acá tenemos otro estudio. Es lo principal que van a colocar, ¿ya? Estudio retrospectivo de cohorte, o puede ser estudio prospectivo de cohorte. Lo que nunca van a ver es que usted les mencione, es un casos y controles retrospectivo. No, porque eso es redundar. Todos los casos y controles son retrospectivos. En cambio, los estudios de cohorte siempre les tienen que mencionar el tipo de estudio de cohorte. Y como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, acá me van a poner acá me están poniendo simplemente el P, ¿ya? No me están colocando el riesgo relativo, significa probablemente que no encontraron ningún factor, ¿ya? Eso suele ocurrir cuando no encuentran ningún factor que sea importante, no suelen colocar el riesgo relativo porque ya saben que lo único que van a hacer es inducir al error a aquellas personas que no lo pueden entender. Ahora, pasamos a casos y controles. En casos y controles es al revés. Partimos desde la población enferma y población sana, ¿ya? Y a partir de ahí nosotros evaluamos en el pasado o en sus antecedentes quienes presentaban el factor de riesgo, si tenían o no tenían el factor de riesgo. Entonces ustedes me van a decir, doctor, ¿eso significa que un estudio de cohorte se puede convertir a casos y controles? Exacto. Eso significa que los estudios que ustedes están realizando también se pueden convertir a cohorte o casos y controles. Exacto, otra vez. Puede ocurrir, ¿ya? Entonces, yo les puedo pedir en el examen, por ejemplo, que transformen un objetivo o transformen un estudio de transversal analítico, lo transformen a casos y controles. Y en ese caso, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que partir principalmente de la población enferma o de la población sana y buscar en el pasado. Por ejemplo, estábamos hicimos nuestro ejemplo de pacientes con ansiedad y alumnos de medicina con ansiedad y alumnos de medicina sin ansiedad y evaluábamos cuál es el rendimiento académico en el futuro, ¿cierto? Ese era nuestro estudio de casos de cohorte, porque partimos desde el evento y evaluamos los resultados, ¿cierto? Partimos desde el factor y evaluamos el efecto, o desde la causa y evaluamos el efecto, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la causa? La ansiedad. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es el rendimiento académico. Eso es lo que estamos tratando de evaluar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos hacerlo al revés? Queremos hacer un casos y controles. ¿Cómo sería? A ver, chicos, ¿alguno de ustedes tienen una idea? ¿Cómo sería?
Ya dijimos que nuestra cohorte es partir desde alumnos con ansiedad y alumnos sin ansiedad, y evaluar en el futuro su rendimiento académico. Eso es lo que estamos planteando, ¿cierto? ¿Cómo sería en un caso sin controles? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Equivóquense, tienen todo el derecho a equivocarse. Podríamos buscar o sea, a la población de estudiantes de medicina, ¿no? Y dentro de esa población, eh, ver si alguno de ellos ha tenido episodios de ansiedad o no, por ejemplo, antes, ¿no? Lo que me has dicho es un estudio transversal, porque tenemos una sola población. Acá tenemos dos poblaciones, población uno y población 2. Acuérdense que los estudios analíticos son clásicos por tener dos poblaciones. Entonces, ¿cómo sería en un estudio de casos y controles el mismo ejemplo? Tendría que partir desde el rendimiento académico, ¿cierto? Entonces, en mi estudio de casos y controles, población uno sería alumnos con buen rendimiento académico y mi población 2 sería alumnos con mal rendimiento académico. ¿Y qué es lo que haría con estos alumnos? Evaluar en el pasado, ¿cierto? Si es que tenían con o sin ansiedad, con o sin ansiedad en cada grupo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá estoy partiendo desde la ansiedad y evalúo en el próximo semestre cómo fue su rendimiento académico, mientras que en este otro tipo de estudio de casos y controles parto desde ahora y evalúo quiénes tienen rendimiento académico bueno y quiénes tienen malo y separo dos grupos, ¿cierto? Y dentro de cada uno de estos grupos calculo cuántos de los que tenían buen rendimiento académico tuvieron ansiedad el semestre anterior o cuántos de los que están jalados tenían ansiedad el semestre anterior. Entonces, ¿cuál sería el error o cuál sería la probabilidad o el sesgo que yo podría cometer? Porque ¿cuál es el problema de los estudios de casos y controles? Que tienen muchos sesgos. A ver, alguien me dice algo que podría pasar, ¿ya? De repente, en mitad del proceso, algún alumno, bueno, académicamente de repente sí tuvo ansiedad, pero lo pudo controlar a mitad con un tratamiento o algo, puede ser. Sí, puede ser, es cierto. Existen varios sesgos que ocurren con los casos y controles, y muchos de ellos están relacionados con el factor que se va a estudiar. ¿Qué quiere decir? Para los alumnos que tenían buen rendimiento académico, imagínense ustedes, si ustedes sacan una muy buena nota, a fin de ciclo se van a celebrar y todo lo demás. Y les preguntas, ¿tuviste ansiedad? Dijeron, no, no tuve nada, a pesar de que se estaban muriendo de ansiedad hace 3 meses. ¿Me entiende? Porque al tener un desenlace positivo, el cerebro tiende a olvidar todos los aspectos negativos. En cambio, si ustedes están tristes y todo, y también conversan con sus amigos de que les fue mal en el semestre, y les preguntan qué pasó, obviamente van a recordar todo, no van a recordar que estuve con ansiedad, que no podía dormir, que estaba inquieto, que esto, que el otro y todo lo demás. Entonces, eso es lo que suele pasar. Entonces, tenemos un sesgo importante que es el sesgo de evocar, un sesgo de memoria. No recordamos adecuadamente. Recordamos cuando tenemos un evento negativo, pero cuando tenemos un evento positivo, ya no recordamos todo lo negativo que pasó previamente. ¿Ya? Nuestro cerebro siempre tiende a recordar sobre todo los eventos negativos en el pasado. ¿Ya? Ok, también puede pasar lo que su compañero ha mencionado, y entre otros sesgos, porque como se han dado cuenta, ¿cuál de los dos estudios es más adecuado o tiene mayor evidencia? ¿Cohortes o casos y controles? Corte, doctor. Ahora, entre cohorte, casos y controles y estudio transversal, ¿cuál tiene mayor evidencia o mayor calidad?
Cortes, doctor. Corte. Ok, perfecto. Si ustedes responden eso es lo que les va a venir en el examen. ¿Ya? Ok, aquí hay otro ejemplo. Se dan cuenta, partimos desde pacientes con cáncer de pulmón otra vez, sin cáncer de pulmón y evaluamos en el pasado cuántos fumaban. ¿Cuál es el problema? Que los que tenían cáncer de pulmón siempre van a recordar que fumaban, mientras los que están bien van a decir sí, de repente un cigarro por ahí, cuando en realidad fumaban bastante. Ya, entonces existe un riesgo del sesgo de memoria. ¿Qué es lo que se calcula acá? El odds ratio. ¿Y qué es el odds ratio? Es lo mismo que vimos en razón de prevalencia, ¿se acuerdan? Es prácticamente calcular la probabilidad de los casos que estuvieron expuestos versus la probabilidad de los controles que estuvieron no expuestos. Entonces, ¿cómo se hace esto rápidamente? Multiplicar en cruz A por D entre B por C. ¿Ya? Eso es lo que se suele hacer para calcular rápidamente el OR. ¿Y qué significa? La probabilidad de desarrollar la enfermedad entre los expuestos y no expuestos, o sea, A entre C versus B entre D. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son las ventajas que nos sirven para las enfermedades raras, para enfermedades con largos periodos de latencia? Podemos evaluar múltiples factores de riesgo, ¿ya? Y por lo general, estos estudios, como son retrospectivos, son rápidos y poco costosos. Porque simplemente les damos una encuesta al paciente y le preguntamos que recuerde los eventos negativos que tuvo en el pasado, ¿cierto? Porque los casos y controles, como les dije, siempre son retrospectivos. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que es fácilmente se puede inducir el error, mejor dicho, los sesgos, ya, y puede haber sesgos de registro, sesgos de memoria, sesgos de selección de grupos, sesgo de colección de información. No nos permite estudiar más de una enfermedad a la vez. Tampoco nos permite calcular incidencia o prevalencias, esto es pregunta de examen. Y la exposición puede estar relacionada a algún factor confusor también. ¿Ya? Acá tenemos un estudio de casos y controles. Entonces ustedes van a ver siempre acá que les colocan casos y controles, pero ya no les dicen que es retrospectivo, porque se entiende que todos los estudios de casos y controles son retrospectivos. También me van a dar un OR, idénticamente que el ERR. Me van a decir acá, intervalo de confianza, no cruza la unidad, es mayor de 1, ¿cierto? 1.1, 4.1, 10, 2.1. ¿Qué significa? Que me aumenta dos veces el riesgo de desarrollar, en este caso, fracaso, ¿ya? Fracaso del tratamiento. Y en la edad de mayores de 50 años me aumentó 2.8 veces. Entonces, para eso me sirve los casos y controles. ¿Significa que ahí me debo quedar? No, lo que se tiene que hacer es luego confirmar este resultado mediante un estudio de cohortes. Acá tenemos otro. Ustedes ven acá, siempre me van a poner el OR, su intervalo de confianza. La P por lo general lo van a ver en el estudio, pero solamente por lo general colocan cuando la P es significativa, ¿ya? En algunos casos les van a poner si es que no es significativo, por eso siempre tienen que chequear o revisar. Luego tenemos Doctor, disculpe, el OR es lo mismo que el RR, ¿no? O sea, es igual, la es por interpretación es B. muy similar. Para no confundirlos, quédense, porque sí hay algunas diferencias, pero para no confundirlos, imagínense que la interpretación es muy similar. Más de uno me aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad y menos de uno me protege contra la enfermedad. ¿Ya? Solamente que acá sí existe un pequeño cambio en la interpretación, pero para fines del curso no lo vamos a tocar, solamente les menciono que por lo general lo que se hace aquí es restar con la unidad. Entonces yo digo, por ejemplo, en vez de decir me aumenta dos veces, yo digo me aumenta, si es 240, yo digo menos 140% el riesgo de desarrollar la enfermedad, o 1.4 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, eso simplemente es lo que suele ocurrir, pero para no confundirlos, la idea es que más o menos ustedes entiendan de que más de uno me aumenta en número de veces y menos de uno es la diferencia con el 100%. ¿Ya? A ver, luego tenemos los estudios experimentales.
esto ya de acá no lo vamos a tocar porque estos son los estudios que me permiten confirmar que un medicamento sirve o no sirve, ¿cierto? La eficacia de los medicamentos se miden mediante los ensayos clínicos o estudios experimentales, que es lo habitual. Perdón. Ya, entonces, ¿cuál es la principal desventaja? Que estos son los estudios más caros. ¿Cuáles son las principales ventajas? Que me permite también calcular incidencia y que son los que tienen la menor cantidad de sesgos, ¿ya? Entonces, por lo general, como dicen, estudio experimental mata cohorte, cohorte mata casos y controles y casos y controles mata transversal. Ya ese es el orden. Entonces, los estudios experimentales son los que tienen mayor evidencia y son a los que más debo creer, porque son condiciones totalmente observadas y totalmente, por decirlo así, controladas. Mientras que en los casos y controles, como se han dado cuenta, fácilmente uno puede inducir sesgos de memoria o sesgos de selección, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no puedo inducirle una enfermedad a un paciente experimentalmente. No puedo agarrar y darle de fumar a un paciente porque eso es antiético, ¿ya? Entonces, y los estudios experimentales se reservan para tratamientos, pero no para factores de riesgo. Yo no puedo exponer a una población experimentalmente a de repente a tabaco o a algún factor de riesgo sabiendo que le puede ocasionar una enfermedad. Es por eso que para factores de riesgo siempre vamos a usar cohortes y no estudios experimentales. Simplemente para que ustedes recuerden. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se le suele dar a un paciente, a un grupo A, se le suele dar la intervención, que en este caso sería, por ejemplo, la vacuna de Sinopharma, y al grupo B, acá viene algo bastante clásico que se le suele dar placebo, pero en la actualidad cada vez se dejan más los placebos y se suele dar o se suele utilizar el tratamiento estándar. Lamentablemente para el COVID, en esa época no había vacuna estándar, así que se comparó la vacuna de Sinopharma con la vacuna placebo, ¿cierto? Entonces, esto es la forma como se diseña un ensayo clínico. Entonces, ustedes han escuchado a Vizcarra que decía, pero yo formé parte del estudio. ¿Ustedes creen que formaba parte del estudio, sí o no? No creo. Y por qué no formaba parte del estudio? Porque él sabía lo que le había tocado, ¿cierto? Cuando los participantes, ninguno sabía qué es lo que le había tocado. Entonces, el diseño clásico de un ensayo clínico es que los participantes no saben lo que están recibiendo. Algunos pueden recibir placebo y otros pueden recibir el medicamento experimental. Entonces, él se hizo pasar como que estaba en este grupo experimental, pero en realidad él sabía que estaba recibiendo la vacuna experimental. Entonces, por lo tanto, tenemos dos grupos. La principal característica de los ensayos clínicos es que la asignación de los grupos es randomizada, o sea, es aleatoria, y los grupos son ciegos, ¿cierto? Ni el investigador ni el paciente sabe qué está recibiendo. Eso es lo habitual, el doble ciego, ¿ya? Y en este caso, como se han dado cuenta, es fácil decir que Vizcarra no estaba en el ensayo clínico porque él sabía que había recibido la vacuna, él no había sido randomizado y tanto el que le dio la vacuna como el que recibió la vacuna sabían exactamente qué era lo que estaba recibiendo. Entonces, no califica para llamar eso como un ensayo clínico. ¿Dónde buscamos los ensayos clínicos? Por lo general aparecen en esta página que se llama clinicaltrials.gov y ustedes van a ver todos los ensayos clínicos que están disponibles en el mundo. Es más, si nosotros queremos hacer un ensayo clínico para algún medicamento o para alguna intervención, vamos a tener que registrarlo en nuestro ente a nivel nacional, que es el INS, y luego en Clinical Trials. Acá les aparece todo lo que hay para COVID, el estado en el que se encuentran, si es que están reclutando pacientes o si es que ya se completó. Entonces, esto también, este es un ejemplo que usted es muy conocido, que es un ensayo clínico, el ensayo clínico de la circuncisión. ¿En qué consistía? En que se evaluaron hombres en edad reproductiva y circuncidados y no circuncidados, y se evaluó cuál es el riesgo relativo para, para desarrollar HIV, ¿no? VIH. Entonces, como ustedes pueden ver acá,
en este ensayo clínico, que es bastante conocido, me reportan también riesgo relativo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el riesgo relativo acá? Acá me dicen cuánto fue la incidencia en cada uno de los grupos, ¿cierto? Pero me dicen que el riesgo relativo es de 0.4. ¿Qué significa 0.4 el riesgo relativo? que hay 60% de factor protección. Así es, que el estar circuncidado reduce en un 60% la probabilidad de transmisión del VIH y que esta reducción va entre el, esto sería el 70 y, a ver, este 0.4 que se traduce entre una reducción del 60%, esta reducción puede ir desde 76% hasta este 32%, que es la diferencia con el 100% que ustedes tendrían que... Y esto es estadísticamente significativo, ¿ya? Ok, y por eso que le ponen acá, el riesgo relativo corresponde a una protección del 60%, pero este 60% viene de acá, de 0.4, simplemente es la reducción. Y esto es lo que les he calculado ahorita, ¿no? Lo único que han hecho es volverlo a escribir para que la gente lo pueda entender. Pero si ustedes saben ahora qué significa el riesgo relativo, simplemente restan este 100% menos 40% y sale 60%. Restan esto con 100% y les va a salir 76 y restan el otro que es 0.68 y les va a salir 32%. ¿Ya? Ok, se han entendido, ¿no? Entonces, con eso ya prácticamente hemos hecho un pincelado a lo que es un ensayo clínico. Obviamente existe toda una variedad de ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos que no son aleatorizados, hay ensayos clínicos que no son controlados o hay ensayos clínicos que no son ciegos. Por ejemplo, imagínense ustedes que queremos hacer un ensayo clínico para colecistectomía laparoscópica versus colecistectomía abierta. ¿Ustedes creen que es posible o es posible ocultarle al paciente que le has hecho una colecistectomía abierta? No, no. No se puede, ¿cierto? Porque los pacientes se van a dar cuenta que si tiene 3 puntitos, le hicieron algo laparoscópico, pero si tienen una tremenda cicatriz, es que le han hecho una cirugía abierta. Entonces, eso es lo que suele ocurrir. Hay en algunas situaciones en las que no se puede hacer. Por ejemplo, si tenemos un paciente grave en cuidados intensivos, ¿ustedes creen que harían una intervención sin comunicarle nada al familiar? ¿Aceptaría el familiar de que yo le pueda dar un placebo a un paciente que está gravemente enfermo? No. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se tiene que abrir. Puede hacer un ensayo clínico, pero tiene que ser abierto o puede ser no controlado, o sea, donde a todo ese grupo le doy una sola intervención sin controlar en el otro, sin tener un grupo control, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar a su familiar que le den placebo, probablemente por eso. Y sería un poco antiético. Entonces, acá hay un cuadro para que ustedes puedan ver las diferencias. Pregunta de examen, transversal, prevalencia, transversal analítico, factores asociados, no se olviden, casos y controles. No me permite calcular ni prevalencia ni incidencia, pero cohorte y ensayo clínico me permiten calcular incidencia. ¿Cuál es el más barato? Los estudios transversales. ¿Cuál es lo más costoso? Los ensayos clínicos. ¿Cuál es el que tiene mejores resultados? Ensayo clínico, le sigue corte, le sigue casos y controles y finalmente estudio transversal. Ya. Doctor, ¿podría repetir lo anterior, por favor? Dijo que el estudio transversal es mide prevalencia. El estudio transversal nos permite calcular la prevalencia o la frecuencia de una enfermedad. El transversal analítico está justo acá, ojo, ¿ah? Habitualmente no les aparece aquí, pero el transversal analítico está acá. Es un tipo de estudio transversal. Efectivamente, ¿ya? La única diferencia es que me va a permitir calcular factores asociados. Mejor dicho, en vez de tener dos poblaciones con dos factores de riesgo, con dos efectos, yo tengo lo mismo pero en una sola población. Esa es la principal diferencia, una sola población. Entonces, ¿me permite calcular prevalencia? Sí, me permite calcular prevalencia. ¿Tiene menor evidencia que un caso sin controles? Sí.
¿Tiene menor evidencia que una corte? Obviamente. ¿Tiene menor evidencia que un ensayo clínico? También. Ahora, la incidencia. La incidencia solamente se puede calcular, como ustedes se han dado cuenta, luego de un seguimiento, luego de un tiempo. ¿Y quién me permite eso? Los estudios de corte y los ensayos clínicos controlados. ¿Ok? Listo, chicos. Con eso hemos acabado. Ahora sí, por favor, pueden entrar a sus respectivas eh, clases con sus profesores de práctica y no se olviden que la próxima semana tienen el examen. Ahí hay unas 2 preguntas que se las voy a subir para que ustedes puedan practicar y eso sería todo. ¿Ya? Por favor, entran. Nos vemos, doctor. Gracias. Nos vemos, cuídense.